Hola amigos, vamos a realizar un problema de estadística muy básico que involucra tablas de frecuencia, medidas de tendencia central como la moda mediana y la media y un diagrama circular al final. El problema es el siguiente: se realiza un estudio con estudiantes de grado 10 de la cantidad de horas de uso de sus teléfonos celulares en la casa. La cantidad ya se ha organizado preliminarmente y está en una tabla inicial. Se solicita terminar la tabla de frecuencias, la media, mediana y moda, y al finalizar un gráfico circular, como ya habíamos mencionado. Entonces acá podemos ver la casilla de horas con la cantidad de horas que los estudiantes están pasando en casa con el uso del equipo. Tenemos la F en minúscula, recuerden que esta es la frecuencia absoluta, y tenemos la cantidad de estudiantes con sus respectivas horas de uso en sus celulares con la casa. Por ejemplo, tenemos 10 estudiantes que usan 5 horas después de la jornada escolar, 5 horas sus teléfonos celulares en la casa. De aquí vamos a partir, como si ya los datos estuvieran organizados. Vamos a empezar a diligenciar la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la F mayúscula. Para esto entonces lo que debemos hacer es hacer una suma en zigzag. Para este caso, el primer dato va a ser igual al de la frecuencia absoluta, que está inmediatamente anterior. Lo que vamos a hacer a continuación es una suma en zigzag. El 5 de la frecuencia absoluta lo voy a sumar con el dato 8 de la frecuencia absoluta. Entonces en este caso tenemos 5 de la frecuencia absoluta acumulada con el 8 de la frecuencia absoluta, nos da por resultado valor 13. Para la siguiente casilla hacemos el mismo procedimiento. De la frecuencia absoluta acumulada 13 más los 15 de la frecuencia absoluta, tenemos entonces 28. Y seguimos sumando, 28 más los 10 de la frecuencia absoluta, tenemos 38. 38 más los 7 de la frecuencia absoluta, tendríamos 45. Y finalmente 45 más 5, 50. Entonces sabemos que el total de datos, o la total de estudiantes que se encuestaron, es de 50. Vamos ahora a continuar con H, que es conocida como la frecuencia relativa. Estas son divisiones. Vamos a dividir cada una de las cantidades de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir por 50, que es el total de datos, total de encuestados. Entonces, con ayuda de Excel se hace más rápida las operaciones. Entonces, colocaremos que cada uno de los datos de la frecuencia absoluta dividido entre 50. Para ese primer dato tenemos 0.1. Recuerden que es como si no tuviera un 0 a continuación, pero se podría decir 0.10 en caso que tengamos que sumarle un 0.16, un 0.32, un 0.45. ¿sí? Extendemos las operaciones. En este caso, 0.16 resulta de la división de 8 entre el total de datos que es 50. El 0.3 o 0.30 resulta de la división de 15 dividido entre 50 y así sucesivamente para el resto de datos. Vamos a continuar. Para este caso, la frecuencia relativa acumulada, que es la H mayúscula, vamos a hacer una suma en zigzag como hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el primer dato de la relativa acumulada viene siendo el mismo 0,1, que es el del anterior. Ahora, este 0.1 es como tener 0.10, recuerden. Entonces 0.10 más de 0.16, tendríamos entonces 0.26. Del 0.26 más el 0.3, que es como tener 0.30, tendríamos hablando de 0.56. Del 0.56 más el 0.2, que es como decir 0.20, sería 0.76. El 0.76 más el 0.14, estaremos hablando de 0.9 o 0.90. Y el 0.9 más de 0.1 nos da finalmente 1. Entonces está abarcado el 100% de los datos. Está abarcado el 100% de los datos. Ya con eso tenemos muy avanzada la tabla de frecuencias. Tenemos toda la información relevante, la más importante. Entonces vamos a continuar entonces ahora. Vamos a calcular primeramente la moda, que tenemos aquí la información de la moda.
Recuerden ustedes que la moda es el dato que más se repite. Entonces, en este caso, el dato de la variable son horas. Y si podemos dar cuenta, la que más se repite son las 4 horas, porque tiene 15 estudiantes que utilizan sus teléfonos celulares 4 horas después de la jornada escolar en la casa. Entonces, la moda sabemos que es 4. Listo. Y tenemos estos decimales. Para la mediana, es el dato que se encuentra en la mitad si usted los organiza de izquierda a derecha y de manera ascendente. Para eso tengo estos cuadritos que yo tengo acá a la derecha. Vamos a organizarlos todos, los 50 datos, pero ordenados de manera ascendente. Los cuadros que están en amarillo van a representar la mediana. Como es un total de 50 datos, va a ser la mitad de 50, que es 25. Entonces la primera mitad va desde el 1 hasta el 25, siendo el 25 la primera mitad. Y la segunda mitad es de 26 hasta 50. Entonces la posición de la mediana va a estar entre 25 y 26. Vamos a mirar entonces qué resulta. Por ejemplo, el número 2 sale 5 veces. Entonces, ¿cómo colocar 5 veces el 2? 1, 2, 3, 4, 5. El número 3 sale 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número 4, 15 veces. Tenemos la información ya organizada, tenemos los 50 datos de manera ascendente y como podemos ver en la posición 25 y 26, después de organizarlos, tenemos el número 4. Por ende, la mediana es 4. Vamos ahora a calcular la media aritmética, que no es más que un promedio. Entonces, para el promedio, lo que vamos a hacer, aquí lo tengo puesto, la información preliminar es el X, que son las horas, que es el dato de la variable, por su respectiva frecuencia absoluta. Fíjese que yo tengo acá la X mencionada como el dato de la variable por su respectiva frecuencia. Es decir, en esta primera casilla sería 2 por 5. Daría 10, ¿cierto? Pero lo vamos a utilizar con la calculadora del Excel para que sea más rápido. 10. Si yo hago la extensión, 3 por 8, ¿cierto? 24. Y sucesivamente, 60, 50, 42 y 35. Se dan cuenta que acá al final puse al Excel a que me hiciera la suma total de todas esas cantidades para poder sacar la media aritmética. Hago la suma de todos estos datos de las casillas, todas esas casillas, y me da 221. ¿Qué va a ser la media aritmética? Ese total final de 221 dividido por el total de datos, que en este caso es 50. Entonces aquí lo vamos a colocar. 221 dividido entre 50. Y me da 4.42, el promedio de tiempo que pasan los estudiantes, 4.4 horas, frente a las pantallas de estos estudiantes encuestados. Ya tenemos realizado mucho el problema. Ahora finalmente vamos a hacer el cálculo para el diagrama circular, para poder hacer el diagrama circular con los ángulos, que es lo que yo necesito. Y al final mostraremos cómo hacemos el cálculo o el desarrollo del diagrama circular. Para el ángulo es muy sencillo. Para poder calcular los ángulos de este diagrama circular, simplemente debo multiplicar 360 por cada una de las frecuencias relativas, las que son de la H minúscula. En este caso primero me dio 36. Si yo multiplico entonces 360 por 0.16, me da este ángulo, 57.6. Si hago 0.3 por 360, y me van dando los ángulos. Al final me debe dar 360 grados. 360, porque debemos nosotros, recuerden, que la vuelta completa son 360 grados. Es una vuelta completa a la circunferencia. Ya con esta información, lo que vamos a hacer nosotros es hacer la construcción. Ahora, hay unos datos decimales. Hacer los datos decimales con un transportador, pues no es tan sencillo. Entonces vamos a hacer una aproximación al entero más cercano. Entonces tenemos para 50, en vez de 57.6, 58, y 50.4 lo dejamos en 50. ¿Sí? Pueden haber unas diferencias, unos pequeños errores que la cuenta de pronto no da 360 exacto.
pero eso es por las aproximaciones que estamos haciendo. Sin embargo, no repercute pues un error grande, simplemente es para mostrar o divulgar una información y de todas maneras sigue siendo muy certero. Finalmente vamos a hacer inicio del diagrama circular. Inicialmente pues tengo ya hecho la circunferencia y trazamos una línea desde el centro hasta el extremo de la circunferencia. Es decir, hacemos el radio de una circunferencia y es nuestro punto de partida. Con la tabla de ángulos que acabamos de calcular, nosotros dijimos o calculamos que las 2 horas teníamos para 36 grados. Entonces, para ese caso tomo yo esta herramienta y hago la medición para 36 grados. Fíjense que en la parte inferior derecha se van viendo los grados y vamos a subir hasta 36. Vamos a ver qué tan certero lo podemos hacer acá. 36 aproximadamente. Tenemos ya una línea ahí. Hacemos entonces el trazo hasta ese punto. Tenemos ya el primer hecho. Volvemos al transportador. El segundo ángulo es de 58 grados. Entonces yo no parto desde el mismo línea inicial. Yo debo partir desde donde quedó el último, los 36 grados. Y me dirijo hasta los 58 grados que mide el transportador. 56, 57. Dejémoslo ahí en 57.9, casi 58. Ahí está. Dejémoslo ahí. Y hacemos el trazo nuevamente con el lápiz hasta el punto que nos compete. Bien, ya hallamos ahí 2 sectores. Bueno, vamos a ir borrando estas líneas punteadas que no me sirven ya para nada. Y vamos a continuar con la medida. El tercer ángulo es de 108 grados. Tomamos nuevamente el transportador con la última línea que hicimos y medimos 108 grados. 107, 108.4. A ver si lo podemos hacer más certero. 108 grados. Muy bien. Y hacemos el trazo con el lápiz hasta ese punto. Muy bien. El siguiente ángulo, borramos la línea punteada, el siguiente ángulo viene siendo 72 grados. Y medimos nuevamente. 72 grados aproximadamente. Y hacemos el trazo con el lápiz. El siguiente ángulo es de 50 y es el último que vamos a medir. Y tenemos 50 por acá. Vemos aquí los 50 grados aproximadamente. Y hacemos el trazo. ¿Por qué no vamos a medir el otro ángulo? Pues se supone que como medimos de manera correcta, no tenemos necesidad nosotros de hacer el nuevo cálculo, ¿sí? Entonces simplemente es ubicar los valores en cada uno de los sectores. El diagrama ya está construido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a escribir en este primer sector que la primera información que nosotros hemos dicho es que este es 2 horas de uso. ¿Qué porcentaje representa estas 2 horas de uso? La podemos sacar de la frecuencia relativa. En este caso sería un 10%. Y vamos marcando el resto de información. Entonces para el siguiente serían 3 horas de uso, 8 personas con 3 horas de uso, y viene siendo un 16%. Vemos aquí, entonces serían 3 horas de uso, y estamos hablando de un 16% aproximadamente. El siguiente sector, estamos hablando de cada 4 horas, representa un 30%. 4 horas de uso, 30%. El siguiente sector, estamos hablando de 5 horas de uso y tenemos un 20% de estudiantes. Finalmente, de los dos últimos, tenemos entonces 6 horas con un 14%, con un 16%, con un 14%, perdón, y el último, que vendría siendo 7 horas de uso, con un 10% también.
y tenemos completo el diagrama circular. Ahora, detalles adicionales que inclusive le hacen entonces a esto es ponerle diferentes colores. Entonces lo pintan de diferentes colores para que se puedan como diferenciar de otros sectores, sea pues un poquito más diferente. Y listo, quedó culminado el diagrama circular con la información relevante y esa es la construcción del diagrama circular.